¿Qué son los pesticidas? Junto a mi equipo, el día de hoy conoceremos más acerca de los pesticidas, los tipos de pesticidas, la geometría molecular con la que cuentan, las propiedades tanto físicas como químicas y cómo estos pesticidas pueden llegar a tener un impacto en nuestro ecosistema como en la salud del ser humano. Y conociendo todo eso, diseñaremos una nueva solución para resolver dicho problema. Los pesticidas son un producto químico capaz de deshacerse o matar cualquier organismo no deseado, ya sea en un campo agrícola, en un jardín público o privado o en la ciudad. Los plaguicidas se dividen según las plagas objetivo y se les dan nombres especiales para determinar las actividades. La palabra side, que proviene del latín, significa asesino y siempre irá después de la plaga objetivo, la cual se desea deshacer. Sin embargo, el método más extendido y apropiado para clasificar insecticidas depende de su composición química y descripción de los ingredientes activos. Es un tipo de clasificación que proporciona evidencia de eficacia, propiedades químicas y físicas de plaguicidas. Dependiendo de la composición química, el plaguicida la clasificaremos en cuatro categorías principales. Organoclorados, como el diclorodifenil tricloroetano o diclorodifenil dicloroetano. Organofosfarados, como malation y fostiazato. Carbamatos, como carbofurano y metomilio. Y, por último, piretrina y piretroide. Por el momento, los dejo con mi compañero Alejandro Escobar Brito, quien nos hablará de la geometría molecular de los diferentes pesticidas y de sus clasificaciones. A continuación hablaremos de los pesticidas, su fórmula estructural y los tipos de enlaces que estos presentan. Primero hablaremos del agua, que sin ser un pesticida es una sustancia importante en nuestra investigación. El agua presenta una fórmula H2O como podemos observar en la imagen, y ambos átomos de hidrógeno están unidos al oxígeno por medio de un tipo de enlace covalente polar. En esta investigación estudiamos 6 tipos de pesticidas, 2 de un tipo de compuesto diferente cada uno. El primero es el carbofurano, con fórmula C12H15NO3, que es del tipo carbamato. Este pesticida presenta enlaces sencillos y dobles. De estos, 3 son enlaces polares, que son el carbono con el nitrógeno, el carbono con el oxígeno y el nitrógeno con el hidrógeno. Y 2 enlaces no polares, que son el carbono con el carbono y el carbono con el hidrógeno. El segundo pesticida es el metonilo, de tipo carbamato, cuya fórmula es C5H10O2N2S. Este pesticida presenta 4 enlaces polares: nitrógeno con oxígeno, carbono con hidrógeno, hidrógeno con hidrógeno y carbono con oxígeno. Y 3 enlaces no polares: carbono con azufre y carbono con hidrógeno. El tercer pesticida es el diclorodifenil tricloretano, o DDT, que es un tipo de organoclorado. Presenta un enlace polar que es carbono con cloro y 2 enlaces no polares: carbono con carbono y carbono con hidrógeno. El cuarto pesticida es el diclorodifenil dicloretano, o DDD, muy parecido al DDT. Este pesticida es de tipo organoclorado y, al igual que el DDT, presenta un enlace polar que es carbono con cloro y 2 enlaces no polares, que son carbono con carbono y carbono con hidrógeno. El quinto pesticida es el maliatón, de tipo organofosforado, con fórmula C10H19O6PS2, que presenta 2 enlaces polares: oxígeno con fósforo y carbono con hidrógeno, y 4 no polares: carbono con hidrógeno, azufre con fósforo y carbono con azufre. El último pesticida que estudiamos fue el fosstiazato, que es un pesticida de tipo organofosforado y presenta una fórmula de C9H18NO3 y PS2. Presentó 3 enlaces polares basados en su electronegatividad, que son el carbono con el oxígeno, el fósforo con el oxígeno y el nitrógeno con el fósforo. Y 4 enlaces no polares: carbono con carbono, carbono con hidrógeno, carbono con azufre y fósforo con azufre. Es turno de escuchar a mi compañero Marco Antonio Rodea Sánchez, quien nos explicará acerca de las propiedades tanto físicas como químicas que puede tener los pesticidas. Gracias, Joaquín. Las moléculas que mencionaré a continuación son todas polares, por lo que tienen fuerzas intermoleculares de dispersión de London, como todas las moléculas, de dipolo-dipolo, por ser polares, y en algunos casos puentes de hidrógeno. El carbofurano es una molécula con un puente de hidrógeno entre el nitrógeno y el hidrógeno, y tiene una densidad de 1.18 gramos sobre centímetro cúbico. Su punto de fusión es 151 grados Celsius
y su solubilidad en el agua es de 700 miligramos sobre litro. Pertenece al grupo carbamato. El metomilo también es del grupo carbamato, tiene una densidad de 1.3 gramos sobre centímetro cúbico, un punto de fusión de 79.6 grados centígrados, una solubilidad en el agua de 58.000 miligramos sobre litro o partes por millón, y sus fuerzas intermoleculares, además de las ya mencionadas, es un puente de hidrógeno entre el nitrógeno y el diclorodifeniltricloretano, o DDT, tiene un punto de ebullición de 260 grados centígrados, una densidad de 0.99 gramos por centímetro cúbico, una solubilidad en el agua de 5.5 por 10 a la menos 3 miligramos sobre litro, y su fuerza de dipolo-dipolo se da entre el carbono y el cloro. Bien como organoclorado, el diclorodifenildicloretano o DDD tiene una densidad de 0.98 gramos sobre centímetro cúbico, que es su única diferencia con el DDT. Los fosforados tenemos el malatión, cuya densidad es de 1.03 gramos por centímetro cúbico, punto de ebullición de 156 grados centígrados, una solubilidad en el agua de 145 miligramos sobre litro y unión dipolo-dipolo de oxígeno y fósforo y oxígeno y carbono. El cesato tiene una densidad de 1.26 gramos sobre centímetro cúbico, un punto de ebullición de 198 grados centígrados, una solubilidad en el agua muy alta de 150.000 miligramos sobre litro y sus fuerzas dipolo-dipolo son carbono-oxígeno, fósforo-oxígeno y A nitrógeno. continuación, iremos con nuestro compañero Fabricio Gutiérrez, quien nos hablará de los efectos positivos o negativos que tienen los pesticidas, ya sea en el ecosistema o en la salud de los seres humanos. Cuando se habla de los pesticidas, uno tiende a enfocarse en sus efectos perjudiciales para el entorno y las personas, lo cual es una postura parcial, ya que se debe de considerar que sin este avance de la química, la agricultura no habría progresado tanto. Al igual que sin el uso de los pesticidas, uno puede teorizar que no habría suficiente comida para sustentar la actual población global, y las hambrunas sería un problema mucho mayor a lo que estamos acostumbrados. Por otro lado, es imposible omitir los efectos que tienen los pesticidas sobre las personas y el medio ambiente. Para ilustrarlo, solo basta con fijarnos en la situación ambiental que se encuentra en la región sur de nuestro estado, en la cual la actividad económica principal es la floricultura. Debido a la poca rigurosidad en el control de los insecticidas, la contaminación se ha extendido a gran medida en los ríos y represas de la zona, de las cuales la gran mayoría de las personas obtiene el agua que utiliza como potable. Y esto se sustenta por medio del estudio realizado por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Lerma, en la cual se descubrió que el agua y los frutos que son originarios de ahí muestran una concentración mayor en aluminio y zinc en metales pesados. La salud de las personas es otro aspecto que la agricultura ha afectado, ya sea porque los elementos contaminantes son transmitidos por el agua con la que se bañan e ingieren, o porque todos los días están muy expuestos al no utilizar una protección que evite tanto su absorción por la piel como al momento de inhalar. A causa de que ciertos compuestos que se caracterizan por ser muy reactivos con los lípidos y grasas de los insectos causan interacciones con las células, al igual que con los tejidos del cuerpo humano, que después de estar conviviendo gran parte de la vida con estos compuestos, causan o forman cierto almacenamiento paulatinamente en el cuerpo de las personas, que al final generan el desarrollo de enfermedades respiratorias hasta diferentes tipos de cáncer. Eso explica que en Villaguerrero, el municipio donde más se produce la flor, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de la Salud, en 2015 se registrara que el motivo del 70% del total de las defunciones en este periodo fuera dado ya sea de manera directa o indirecta por el uso de los pesticidas. ¿Y cómo podemos eliminar el efecto negativo que tienen los pesticidas en nuestras vidas? Los pesticidas han sido las principales causas en las zonas rurales de nuestro país, por el cual las tierras y los ríos se han visto contaminados. Es por ello que se ha buscado la manera de remover la presencia de los pesticidas en el entorno, dando por el momento el desarrollo de tratamientos biológicos, avanzados procesos de oxidación y el uso de filtros de carbono activo. No obstante, ninguna de las alternativas mencionadas han sido lo bastante buenas para darle una implementación masificada, ya sea por su ineficiencia o por sus altos costos. A causa de esta necesidad, en diferentes organizaciones tal como el American Institute of Chemical Engineers se ha mejorado la tecnología de los filtros de carbono, dando como resultado la creación de geles de carbono activado y de beta-ciclodextrina.
que a través de los grupos químicos reactivos como amina, hidroxilo o carboxilo presente en ella, permiten una notable interacción selectiva entre los elementos contaminantes. Además que los polisacáridos que contiene la beta-ciclodextrina lo vuelve un material absorbente e inteligente con notable eficiencia de sobrepresa y de regenerado por ciclos de desorción, volviendo la alternativa más rentable para la solución de este problema. Para terminar, mi compañero Marco Antonio nos hablará acerca de la solución que como equipo proponemos para dicho problema o reto sobre los pesticidas. La propuesta alternativa para minimizar los daños de los pesticidas convencionales son los pesticidas orgánicos. No siempre son inocuos. Cuando se eligen cuidadosamente, existen opciones mucho menos dañinas que sus equivalentes químicos. A pesar de su base natural, son tan efectivos como los químicos sintéticos, y no tienen que ser comprados en una tienda de jardinería. Además, a diferencia de los productos químicos, existen pesticidas orgánicos que repelen los insectos en lugar de destruirlos. Un estudio realizado en el Jardín Ornamental de la Facultad de Ciencias Zootecnicas de la Universidad Técnica de Manabí por Arteaga et al. Reveló lo siguiente. En promedio, se evidencia que los insecticidas que presentaron mejor efectividad fueron el ajo, la cebolla, el helecho, el neem y el tabaco.